compartir con ustedes cómo poseer un área más en su vida. Ustedes saben, hay veces en nuestra vida en donde nos empezamos a dar cuenta de, ustedes saben, esta promesa que Jesús nos dio. Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y ustedes la tengan en abundancia. Entonces a veces te preguntas, mientras seguimos en nuestra vida cristiana, ¿por qué es que estoy viendo a los viejos enemigos que conozco? Cuando digo acerca de los enemigos de nuestra alma, me refiero a los estimuladores pecaminosos y a los trabajos pecaminosos y a los desarrollos en nosotros mismos que no son divinos, que no son santos, que no son de Cristo. Y los vemos surgir y a veces, ¿sabes? Surgen por completo, ¿sabes? En vivo y a todo color. Y nos preguntamos, pensé, ¿sabes? He crecido tanto en el Señor y a veces vienen durante nuestro tiempo de oración o mientras estamos involucrados en algún ejercicio espiritual. Pensamos que cuando hacemos estas cosas no deberían surgir, estas cosas no deberían suceder. Entonces, ¿cuál es la respuesta que Dios tiene para nosotros referente a eso? Y muchos de ustedes todavía encuentran que, ¿saben? Después de un periodo de un combate de victoria en su vida, una época gloriosa con el Señor, encuentran que pensaron que tal vez están en la cima de la montaña, nunca volverán a estar en el valle. Lo que sigue después de una gran victoria es que a veces viene una gran derrota, y es por causa de tu carne, porque tu carne estalló de nuevo. A veces tu carne puede estar tranquila por un tiempo, por una temporada, y luego hay un brote. ¿Por qué son estas cosas así? Hay una diferencia entre la redención por la sangre y la redención por poder. Hay dos lados de la redención, y la Biblia enseña eso. La redención por la sangre es en Egipto. Los hijos de Israel fueron protegidos del destructor por la sangre del Cordero. El juicio no puede tocarlos. De hecho, el juicio tiene que pasar de largo sobre ellos. Aunque son culpables, aunque son pecadores, debido a la sangre puesta en los postes y en el dintel. Amén. La sangre le habla a Dios y la sangre dice que ha habido una muerte en esta casa. Un inocente ha muerto por los culpables y es una imagen de la cruz de Jesucristo. Es la razón por la cual hay sangre en los postes de entrada y en el dintel. Y el Cordero habla de Jesús, el Cordero de Dios que derramó su sangre, y el Cordero de Dios entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. ¡Aleluya! Así que eso es redención por la sangre. Y todo, ¿sabes?, tiene su fundamento debido a la sangre de Jesús. Amén. Mediante la sangre somos bendecidos, mediante la sangre somos sanados, mediante la sangre recibimos todas las bendiciones de Dios. Esa es la base. Pero entonces, en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, hay una ejecución de esa redención, y eso es redención por poder. Entonces, al mirar el evento del Mar Rojo, hay lecciones ahí para que aprendamos hoy acerca de cómo Dios nos redime por poder. De todas esas cosas de las que les he hablado justo ahora, tenemos nuestro conflicto diario. Tenemos estos estimuladores pecaminosos que surgen. Tenemos todas estas tendencias que pensamos que se acabaron porque ahora somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo puedo tratar estas cosas? Y parecen ser tan fuertes, parecen tan reales y me están mirando a la cara. A veces me siento tan avergonzado, me siento tan débil, no puedo superarlos. Y amigo, tienes razón, tú no puedes superarlos, yo no puedo superarlos. Pero Dios tiene una respuesta para nosotros en esta historia del Mar Rojo. ¿Ves, amigo? Dios los ha protegido y los ha redimido por la sangre del Cordero. Pero los enemigos siguen existiendo. En otras palabras, aunque somos salvos, todavía tenemos la carne. Ahora, cuando digo la carne, ¿sabes? En caso de que la gente malentienda lo que es la carne, siempre piensan en la carne como el cuerpo. La carne, aunque está en el cuerpo, la carne es la parte de nosotros que realmente heredamos de Adán, todo desde Adán. ¿De acuerdo? Y todo niño nace con esa carne, con esa parte de ellos. Algunas personas le llaman la naturaleza pecaminosa. Bien, la naturaleza pecaminosa. Algunos lo llaman el viejo. Y en otras palabras, es un nombre de Adán, no un nombre en Cristo. Muchos de nosotros, hoy que somos salvos, que están viendo esto ahora mismo, ahora son una nueva creación en Cristo. Ya no eres el viejo hombre del tallo de Adán. Ahora eres un hombre completamente nuevo. Ahora llegaremos a eso en breve. Pero basta con que digamos esto por ahora, que necesitamos entender que la carne es la parte de nosotros que quiere hacer el mal, que quiere pecar. Ahora, hijo de Dios, déjame poner a descansar tu corazón aquí. No eres la carne, tú no eres la carne. En Romanos 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, todos lo sabemos.
Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, Hijo de Dios, escucha, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y el criterio, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Así que si tienes el Espíritu Santo, aleluya, y yo sé que lo tienes, si has puesto tu fe en Cristo, entonces ya no estás en la carne, pero la carne está en ti. Amén. Al igual que si tengo una pequeña astilla en mi dedo, no soy un pedazo de madera. Amén. Aunque la astilla está en mí, ¿verdad? En mi dedo, pero no soy un pedazo de madera. Amén. No estás en la carne, estás en el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ti. Así que recuerda que esa es tu verdadera identidad. Pero entonces estamos luchando con la carne. Y el mismo hecho de que no te gusta, y el hecho es que te sientes avergonzado de ella. El hecho es que te sientes frustrado, te sientes deprimido por ella cuando se eleva y a veces te complaces en ella y te sientes aún más deprimido después de eso. ¿Sabes, amigo? Que eso muestra que realmente has nacido de nuevo, que eres un hijo de Dios. Pero tampoco queremos vivir una vida derrotada. Amén. Dios ha hecho provisión para nosotros. Ciertamente lo ha hecho, aleluya, amén, como el apóstol Pablo. Él estaba luchando en esta lucha y él estaba diciendo, ¿sabes? Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace. Suena como un pretexto, pero Pablo está diciendo que el verdadero yo no es el que está involucrado porque el verdadero yo no es la carne. El verdadero yo está en el Espíritu, la nueva creación, ¿cierto? Así que dice que si no el pecado que habita en mí. Así que Pablo hizo una declaración notable. Cuando Pablo dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Hijo de Dios, por favor, no pases por una serie de largas experiencias, sabes, en tu vida y desperdiciando tu tiempo en el desierto para descubrir que en tu carne no habita nada bueno. Descansa ahora, amén. Ve a tu carne como en tu carne no habita nada bueno. Amén. Algunas personas pueden condenar, ¿sabes?, el lado oscuro de la carne, la parte negativa, pero cuando la carne quiere hacer el bien, cuando la carne quiere ser religiosa, cuando la carne quiere realizar algo que siente que es noble, está bien. Amén. No, amigo, la carne. Cuando se permite que la carne opere, cuando haces estas cosas que son nobles o justas o buenas, es realmente una forma de arrogancia porque siempre toma orgullo en esto. Se enorgullece de lo bueno que hace. Amén. Pero, por otro lado, lo negativo es condenarse a sí mismo, mirarse a sí mismo, estar ocupado de sí mismo, deprimirse. Ambos están siendo ocupados de sí mismos. Ambos están enfocados en sí mismos y no en Cristo. Y nuestra vida cristiana es una vida de estar ocupada por Cristo, mirando a Jesús, el autor y finalizador de nuestra fe. Amén, iglesia. Porque si puedes recibir esto, esta es una verdad asombrosa. El día que descubras esta revelación, hijo de Dios, serás tan bendecido, ¿sabes? Es como el cielo en la tierra. Cuando descubrí esto, es como el cielo en la tierra, porque es como si el Espíritu de Dios me estuviera diciendo, ya no eres tú. Mira, Jesús, hoy ese es tu verdadero ser. Así lo enseña el Nuevo Testamento, nuestra vida. Cuando Cristo, nuestra vida, nota, Cristo es nuestra vida. Tú ya no estás en ti mismo, estás en Cristo. En otras palabras, en Cristo significa como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Amén. Como estamos en Cristo resucitado, ¿dónde está Él ahora? Ha resucitado. Amén. Él ha ascendido. Él ha sido glorificado a la diestra del Padre. Como Él es hoy, yo también soy en este mundo. Así que vamos a poseer esto, vamos a reconocerlo, es realidad, es verdad. Amén. Tú eres uno con Jesús. Ahora mira esto, te voy a dar este versículo ahora mismo, en Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ¿cuántos pueden decir amén? Habiendo resucitado de los muertos, Él no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, ahora mira esto ahora, porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también, ¿qué quiere decir así también? Así también significa de la misma manera. También ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Y sin embargo, ¿sabes? Tenemos gente que enseña que se supone que te debes considerar muerto al pecado progresivamente cada día. ¿Sabes? Pero mi amigo, esto no es una muerte progresiva al pecado, esto es de una vez por todas. ¿Por qué? De la misma manera, también ustedes considérense muertos para el pecado, de la misma manera que ¿qué? De la misma manera en que nuestro Señor Jesús murió al pecado, por la muerte que murió. En el versículo 10 dice, a que Él murió al pecado, ¿qué? De una vez para siempre. En otras palabras, tú has muerto a pecar de una vez por todas. ¿Cuándo fue eso? En la cruz. Tú y yo morimos al pecado de una vez por todas. El pecado no tiene nada que decirnos, aunque nos habla todo el tiempo. Amén. Y no tenemos nada que decirle al pecado, estamos muertos. Estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado, tanto como Israel está al otro lado del Mar Rojo y todos los enemigos están enterrados. Amén. Los enemigos no pueden ir al otro lado. Estamos al otro lado de la muerte en Cristo resucitado. Amén. ¿Y dónde está nuestra muerte y juicio? Detrás de nosotros, no delante de nosotros. Para el creyente, la muerte y el juicio no están delante de ti, está detrás de ti. Para él, para el mundo, para la gente del mundo, la muerte y el juicio están delante de ellos. Pero para aquellos de nosotros que estamos en Cristo, la muerte y el juicio están completamente detrás de nosotros. Al igual que Israel estaba del otro lado, seguro, protegido. Amén, bendito, aleluya. Y miraron a sus enemigos, y sus enemigos fueron arrastrados a la orilla del mar. Mira este versículo en Éxodo 14, versículo 30. Dice aquí, aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Qué vio Israel? Vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Los mismos enemigos que temían. Los mismos enemigos, aunque fueron salvados por la sangre en Egipto en esa noche de Pascua, los enemigos todavía seguían por ahí. Así que Dios tiene que hacer algo porque si los enemigos siguen por ahí, Israel siempre tendrá los temores y aprensiones de que un día caerán bajo el poder de sus enemigos. Los enemigos irán tras ellos. ¿Sabes? Nada menos que la muerte y el juicio sobre los enemigos les dirán de un solo golpe que está resuelto de una vez por todas. Ahora, no me estoy refiriendo a enemigos físicos hoy, me refiero a, hijo de Dios, tienes estas tentaciones, estos son tus enemigos, estos son los egipcios, hombre de la carne, esta es la carne que surge. Amén. Tienes que ver. Es igual que Israel. Necesitas ver a los enemigos muertos a la orilla del mar. Faraón y todos sus carruajes y todos sus caballos, todos muertos, todos sus hombres muertos a la orilla del mar. Amén. ¿Dónde están tus ojos hoy? Pero pastor, cuando viene el sentimiento o tentación, siento ira y todo eso, tienes que parar. Te estoy diciendo esto, regocija. Regocija porque no te inclinarás ante la mentira de que eres este pecado. Eres este pecado y entonces, ¿sabes? Dios te ve en ese pecado. Dios te separa de ese pecado. Dije que Dios te separa de ese pecado. Mira este versículo en una parte al principio de Romanos 6, versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces nuestra vieja naturaleza, ese hombre de Adán, aquel hombre en quien no habita nada bueno, ese hombre que ama pecar, bien, ese hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque Él, ahora mira esto, el que ha muerto ha sido libertado del pecado. De hecho, JBS, Biblia del Jubileo dice, porque el que es muerto justificado es del pecado, del es epo. Bien, del significa epo, significa separación. El que ha muerto justificado es del pecado. Así que, aunque, escúchame amigo, ¿qué significa esto? Significa que aun si la tentación surge, Dios te ve perdonado de esa tentación, de ese pecado. Dios no toma en cuenta ese pecado en ti. Amén. No importa cuán avanzado estés en tu vida cristiana, siempre tienes que recordar esto. Amén. Que lo que sucedió en la cruz, el diablo tratará de decir, no, no sucedió. Mira cómo te sientes. Bien, si te sientes así, ¿cómo puedes estar muerto al pecado? Mira los pensamientos en tu cabeza. ¿De acuerdo? Si tú ves eso, ¿cómo puedes decir que has muerto al pecado? ¿Te sientes muerto? Eso es lo que el diablo dirá. ¿Te sientes muerto? Siempre se trata de sentimientos y experiencia. Déjame contarte sobre eso. No te sostendrá a largo plazo. De hecho, eso es exactamente lo que sucedió cuando Dios abrió el Mar Rojo para que los hijos de Israel lo pasaran.
La Biblia dice que los egipcios, con toda la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron. La Biblia del Jubileo dice alcanzaron. En la Nueva Versión Internacional dice les dio alcance. Leamos ese versículo en Hebreos 11. Por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios, ahora por fe, ellos, aquí los hijos de Israel, pasaron por el mar rojo. En realidad, debían tener fe. Debían tener fe en que mientras caminaban, el mar no se iba a derrumbar sobre ellos. Ellos debían tener fe en que Dios los está amando, Dios los está favoreciendo. Si Dios abre el mar, nadie puede cerrarlo, ¿cierto? Si Dios lo cierra, nadie puede abrirlo, como lo descubrieron los egipcios. Y Dios lo hizo de tal manera que Dios hizo que sus cuerpos y cadáveres fueran arrojados al otro lado de la orilla del mar. ¿Podría haber sido así, mi amigo? Podría haber pasado que sus cuerpos podrían haber sido arrojados de este lado de la orilla, pero en cambio los hijos de Israel estaban del otro lado. Dios quería que ellos lo vieran. Mira el versículo 30. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Hijo de Dios, Dios quiere que te veas muerto al pecado. Amén. Verte muerto al pecado. En otras palabras, todos esos egipcios, pecados en tu vida. Amén. Todos están muertos. Entonces, ¿dónde está tu pecado? Muerto. ¿No es eso glorioso? Ahora detente un tiempo y piensa. Incluso si hay sentimientos para decirte que está muerto, entonces creerás. Por supuesto que no, ¿verdad? No necesitas sentimientos para decirte que algo es real. Sabes que es real debido a la integridad de la persona que te lo dice. Amén. Y la persona dice que el que les está diciendo que están muertos con Cristo no es solo un simple ser humano. Es Dios mismo en su palabra diciéndonos lo que sucedió en la cruz. Morimos. Amén. Permítame cerrar con este versículo. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, tu verdadera identidad. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no está todavía en el proceso, sino que en el pasado, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. No en carne de pecado. Fíjate, en la semejanza de carne pecaminosa. Jesús no tenía carne pecaminosa. Y como ofrenda por el pecado, como una ofrenda por el pecado, Jesús fue nuestra ofrenda por el pecado. Dios condenó al pecado en la carne. Escucha, amigo mío. Ese pecado en la carne, ese levantamiento, es un pecado en la carne. Dios ha condenado ese pecado en la carne. Ese mismo pecado que odias, Dios lo ha condenado. Y lo que Dios ha condenado ya no existe en sus ojos. Lo que Dios ha condenado ha terminado. Hay una finalidad, pero para nuestra experiencia no es final. Para nuestra experiencia todavía está vivo. Para nuestra experiencia, pero para la fe se ha ido. Para la fe está terminado. Está muerto. Aleluya. Amén. Camina por fe, hijo de Dios. Camina por fe. Y cuando crees esto, crees que Dios ha condenado el pecado en la carne. Amén. Si Dios condenó el pecado en la carne, no puede condenarte. Tu pecado en la carne no puede condenarte porque Dios lo ha condenado en la cruz. Y si tú lo crees, lo que va a pasar es que para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, nota en nosotros, muy importante, no por nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que comienzas a caminar en el Espíritu porque no estás en la carne, sino en el Espíritu. Cuando más te das cuenta de eso, de repente te das cuenta de que todas esas cosas que intentas conservar tratando de mantener la ley, todas están siendo cumplidas en ti. No quieres robar. Amén. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que en Cristo tienes mayor suministro de lo que alguna vez necesitarás. Amén. No quieres cometer adulterio. ¿Por qué? Dios ha puesto en tu corazón ese amor por tu cónyuge. Aleluya. Y el mismo pensamiento de ser infiel, ¿sabes? Es como... amén. Ese tipo de sentimiento vendrá sobre ti. Amén. Esa es la justicia de la ley que se cumple no por ti, sino en ti. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Hay esta tierra, amigo, que Dios desea que tengas no solo regocijar de que la sangre te ha redimido, amén, y te protegió y te defendió del ángel de la muerte y del juicio, pero aquí, en nuestra vida cotidiana, donde vemos a nuestros enemigos con la perspectiva de los hijos de Israel en el otro lado, amén,
donde los enemigos no pueden pasar. ¿Ves? Satanás no puede ir más allá de la muerte. Él no puede seguir a Jesús en la resurrección. Él no puede. Solo puede trabajar con personas que están en la muerte. Amén. La muerte es lo último. No puede ir más allá de la muerte. Es por eso que el diablo, si trae la muerte en tiempos pasados y todo eso es todo lo que puede hacer. Él no puede traer vida de resurrección. Él no puede. Así que ya no estás en su dominio. Has pasado como los hijos de Israel. Has pasado por el Mar Rojo, a través de la cruz. Has pasado con Jesús. Amén. A la muerte. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, has resucitado. Hoy estás en Cristo al otro lado de la muerte, donde Satanás no puede seguir. Debemos darnos cuenta de esto. Un día cuando Cristo, por eso la Biblia dice, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Fíjate en Cristo nuestra vida. Él es nuestra verdadera identidad. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.